Tiempo sin vernos. Qué rico poder saludarlos el día de hoy. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Díganme si han extrañado los en vivos o no. A ver, los leo. Ahí está Carla, qué gusto verte. Adela, un abrazo inmenso. Hola Ceci. Bueno, ahí ya voy viendo gente conocida, Pedrito, Janete, hola, ¿cómo estoy? Estoy bien, pero la verdad sí sigo un poquito maluca de mi cabeza. Hoy no he tenido migraña como tal, pero sí he tenido un dolorcito ahí. Eh, entonces, bueno, vamos a esperar que se pase. Yo no sé si me está dando duro la altura, no sé. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos. Hoy estaba muy ilusionada de tener este encuentro con Daniel, así que pues nada, no podía moverlo. ¿Se escucha bajo? Yuritza me dice que se escucha bajo. ¿Ustedes me están escuchando mal? ¿O será ella? Confirmen, porfa, si de pronto es mi audio. A ver qué puedo hacer. A ver si te subo acá. Carla dice, amo tus lives, me han ayudado mucho. Gracias a ustedes por estar acá. Sin ustedes nada de esto sería posible. Entonces, no, pues Adela dice, escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, nada, entonces ustedes saben que con Daniel el tiempo vuela. Yo no sé en qué momento se nos pasa tan rápido, entonces voy a mandarle de una vez la solicitud para que aprovechemos lo más que podamos este espacio con él. Ay, no sé cómo hacer esto. A ver, esperen que esto ya es distinto. Ay, no me sale. Ay, no sé, Adela, si ustedes me pueden enviar la invitación, porque no me sale. No me sale. Ok. Ok, gracias por confirmarme que el audio está súper bien. Estoy tratando de conectar a Daniel, sino que no lo veo. No me sale la solicitud por acá. Ay, Dios. Ok, paciencia, paciencia. Acá está. Listo. Ahí está. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas noches para todos. Buenas noches, Natalia. Ay, qué felicidad tenerte por acá, nuevamente en este espacio. Gracias por abrirnos también tu agenda y bueno, sobre todo por tu disposición siempre a compartir todo ese conocimiento y esa experiencia que has venido teniendo. De verdad que un placer tenerte nuevamente. Igualmente para mí es un placer. Espérame que yo sí te escucho un poquito Bajo, bajito de audio. A ver, ¿será? no sé, confirmen si están escuchando bien a Daniel o seré yo. A ver, pongan ahí en los comentarios antes de que empecemos en forma. Ay, qué emoción. Puede ser. A ver si yo tengo formas de subir el volumen. No, está al máximo. Sí, un poco bajo. Pero bueno, ok. Yo creo que si hablas un poquito más duro, se soluciona. Bueno, Daniel, en nuestra conversación pasada hablamos de muchas cosas muy profundas. Te pudiste presentar y tu historia, que me interesaba mucho que te conocieran. Y hoy me gustaría que habláramos de un tema que yo he venido como profundizando mucho este año con la comunidad, que es el plan del alma.
Y quisiera que nos contaras un poquito desde tu experiencia, desde esta información que tú has tenido oportunidad de tener. ¿Qué es el plan del alma? ¿Cómo funciona esta planificación? ¿Cuál es el sentido un poco que tiene el venir tantas veces y encarnar en la tierra, o bueno, bueno, en la tierra y en otros lados, pero ¿cuál es el sentido de la encarnación? Bueno, es una escuela esta, ¿no? Una escuela de vida, una escuela de vida dentro de lo que es el mundo material o la expresión, es decir, donde el espíritu se expresa a través de la forma material, donde el espíritu se densifica, si se quiere, hasta convertirse en una forma de expresión material. Pero al fin y al cabo la materia es una expresión densificada del espíritu, ¿no? Es el mismo espíritu. Y entonces, como espíritus, estamos acá para poder experimentar el religarnos a través del amor con la creación. Entonces, en esta escuela hay mucho por aprender. Ahora, ¿por qué puede parecer que hemos aprendido ya mucho? Y porque estamos ignorando mucho en realidad de todo lo que nos queda todavía por aprender y cuánto nos falta ver todavía con todo ese amor puro que habita en nuestro corazón. Entonces estamos aprendiendo a distinguir las diferencias que hay entre lo puro y lo impuro y cómo se ve la vida, la realidad desde una mirada pura y la diferencia que hay de estar mirando, evaluando, analizando y hasta uno sacando las conclusiones, por supuesto, desde una mirada más turbia. Es decir, más turbia que es en definitiva el permitir que el ego tenga riendas sueltas y se mueva dentro de este mundo y nos lleve siguiendo sus caprichos, ¿no? Entonces, eso a veces cambia un poquito nuestra mirada. Por ejemplo, algo muy común para estas almas en este mundo y en esta tierra es estar buscando el error, buscando el defecto, que no está mal, porque hemos venido de los cielos a traer luz. Entonces tenemos que buscar dónde está el error para corregir, para cambiar, para modificar, para que podamos superar, ¿no? Ese momento de error, de equivocación que muchas veces se suele dar por ignorancia. Pero en lugar de estar buscando de superar esas limitaciones o esos errores, estamos criticándolos, estamos juzgando a los demás cuando cometen errores, estamos sentenciando muchas veces, decidir no acercarnos a tal o cual persona porque tiene una actitud que decimos es tóxica, o bueno, agresiva o reiterada, entonces por ahí nos apartamos, pero al fin entonces estaríamos viendo los errores en lugar de verlos como almas que buscan de superar las limitaciones para ir más allá con su amor. Estamos viendo esas limitaciones, aceptamos que existen esas limitaciones y disponemos a acatarlas como tal, a estas limitaciones, llegando tan solo hasta ahí y no dando un paso más allá. Y un paso más allá es encarar con amor a esa limitación, es decir, encarar con amor ahí donde hay un problema, donde hay algún conflicto para poder resolverlo, es decir, llevar luz ahí donde hay oscuridad. Entonces, mientras no aprendamos eso, tendremos que seguir viniendo porque faltan cosas por aprender, hay cosas aprendidas, no solo que faltan cosas por aprender, algo que es muy importante que no muchos toman en cuenta, que mucho de todo esto que aprendemos todavía no lo hemos sabido devolver a la naturaleza, a la vida. ¿Cómo sería devolverlo? Compartiéndolo desinteresadamente con aquel que necesita. Entonces, estar atentos también a ver dónde podemos ser útiles para poder devolverle a la naturaleza, a nuestros hermanos, al prójimo, aquello que a nosotros nos fue útil en algún momento. Entonces, mientras no aprendamos todo lo que hay para aprender, mientras no veamos la vida con amor,
con el amor suficiente, con el amor puro, porque nos falta todavía descubrir ciertas impurezas que hay en nosotros, nos falta todavía poner la atención adecuada para dejar de estar todavía atrayendo más impurezas a nuestra vida, con ciertas miradas que tenemos en la vida egoísta, de querer poseer, manipular, administrar a voluntad, sin darle mucha importancia a las consecuencias que esto pueda tener en el tiempo, sino que solemos evaluar tan solo lo bueno que podemos llegar a sacar. De una manera muy rápida hacemos estas evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que descansar el día de hoy pueda parecer lo mejor, pero si yo descanso el día de hoy, será un día en el que no trabajaré. Y si hay un día en el que no trabajo, habrá un día que no podré cobrar un salario. Entonces, si hay un día que no cobro salario, habrá un día que tal vez no tenga que poner en la mesa. Entonces, es decir, hay que aprender a ser justos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, un día que falta la comida en la mesa, que puede pasar, ¿no? Si al día siguiente lo voy a tener. Pero ¿qué me asegura que lo tendré al día siguiente? Lo único que me asegura es que tendré mi salario, el hecho de que estoy trabajando, porque todo obrero es digno de su salario. Entonces, tenemos que entender que hemos venido aquí a trabajar esta alma que tenemos. No somos un alma, somos un ser que tiene un alma. Entonces, el ser tiene que trabajar a través de esta alma. Al alma la conforman la memoria esencial de cada uno de los vehículos de expresión. Entonces, el cuerpo físico tiene una memoria esencial, el cuerpo emocional tiene una memoria, el cuerpo mental tiene una memoria. La suma de estas memorias conforma lo que es la esencia del alma. Y el alma también está conformada por los propios vehículos, pero la memoria del alma, la memoria de las experiencias que hemos estado viviendo a través del tiempo, en tantas venidas a esta tierra, aprendiendo tantas cosas y también yéndonos de este mundo con deudas de aprendizaje, ¿no? En donde nos faltaron cosas por aprender, por eso volvemos, y también siempre nos están faltando poner la atención suficiente necesaria para compartir aquello que fuimos capitalizando, para poder convertirnos y entender lo que es ser un buen administrador de los bienes celestiales, que no nos pertenecen. Los administramos en algún momento cuando están bajo nuestro poder, y están bajo nuestro poder cuando con amor los alcanzamos y los abrazamos, ¿no? Entonces, mientras no entendamos todo esto, tendremos que seguir viniendo a la Tierra, porque hasta que uno no rinda bien todas las materias y no haya aprendido todo lo que hay por aprender, y mucho de lo que hay por aprender en la Tierra llega y trae y tiene como maestro el problema, es decir, son problemas que tenemos constantemente de distinta índole, que tenemos que resolver, y ese problema llega a nosotros como un maestro que viene a darnos una enseñanza, pero la enseñanza solo la podemos recibir cuando enfrentamos el problema con la intención de justamente encontrarle una solución, porque entonces así ese maestro que quiere darme la enseñanza solo puede darme la enseñanza cuando yo la tomo. ¿Y cómo tomo la enseñanza? Resolviendo el problema. Entonces, cuando resuelvo el problema, él me da a cambio una enseñanza. Salí sabiendo cómo resolver, y a su vez, al haber resuelto, deja de ser un problema que me aqueja. Y marcho por la vida ahora teniendo una solución más y un problema menos. Entonces todo esto le va dando más sentido al amor que en esencia somos, y al pasar por esta vida relegándonos a través del amor. Entonces hay mucho por aprender, y por eso es que se repite el venir a la tierra para tantas personas y tantas veces. Cuando uno atesora bienes que son materiales, que son propios y exclusivos de este mundo, todo este tesoro que uno quiere poseer y administrar, y a través de él también sentir riqueza, poder, superioridad y cuánta cosa que esto genera, este mismo hecho resulta ser como un ancla que ata al alma a la tierra,
porque la tierra tiene, el alma tiene que descansar, el espíritu debe descansar, el alma debe descansar, pero también tiene que volver a continuar trabajando con todo esto para aprender, entre tantas cosas que hay que aprender, a desapegarse y saber que estamos de paso en esta tierra. Entonces sí, tomar tantas cosas que no son útiles, pero también saber distinguir con conciencia cuántas cosas en verdad no necesitamos, aunque las deseemos y aunque nos parezca que pueden cambiar nuestra vida dentro de lo material, ¿no? Entonces vamos aprendiendo. El ejemplo sería el sabio que se retira de toda esa sociedad de consumo y se pone en algún lugar elevado desde donde puede a cierta distancia, sin que le afecte todo el desorden de este mundo, desde esa distancia estar viendo lo que todos hacen. ¿Y por qué se retira? Porque ya no necesita de lo que todos están desesperados por obtener, y está desde la distancia también para poder mirar con respeto, respetando las distancias, las necesidades de las personas y poder entender desde ese lugar cuándo, a quién y cómo ayudar, acercando su conocimiento, su experiencia. Entonces, en la medida que vamos dejando todo aquello que abrazamos materialmente, empezamos a alivianar el alma. Cuando el alma se va a alivianar, ¿vieron? Como el globo aerostático, es decir, cuando uno empieza a dejar el lastre, empieza a ascender. Entonces vamos dejando lo que nos ata a esta tierra y comenzamos a ir ascendiendo. Ahora, cuando ascendemos y ya ha llegado el caso, que sería el caso de un maestro, no tenemos más la necesidad de venir a esta tierra. ¿Por qué sería el caso de un maestro? Porque uno adquiere la maestría cuando deja y abandona esta tierra, porque ha aprendido todo lo que la tierra tenía para enseñarle. Entonces se convierte en un maestro de hombres. Cuando esto es así, ¿cuál es la función de un maestro? Enseñarle a los hombres lo que él ha aprendido. Entonces uno ya no viene por deuda kármica a la tierra, sino que viene por un compromiso de corazón, a servir compartiendo lo que uno ha aprendido, ¿no? Entonces, no es que tenemos que trabajar para huir de esta tierra y para desentendernos del mal, de la desarmonía, del dolor, porque en el universo se vive conscientemente que todos somos uno. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo no quiero sentir dolor, apago la TV y los medios de comunicación, me aíslo y no quiero saber nada de las noticias, y puede que de alguna manera hasta me aísle, me separe, me desentienda del dolor que los demás están viviendo, cuando yo pienso que el dolor solo lo percibo a través de mis sentidos, ¿no? Ahora, cuando uno vive en armonía en el universo, siendo una parte del todo, no hay manera, no importa donde uno se encuentre de evitar sentir que alguien sufre en algún lugar, que alguien tiene dolor. Entonces uno no puede estar pensando que tiene su paraíso construido en donde uno puede vivir eternamente, ajeno a que hay quienes necesitan. Y todavía cuando uno mira a aquellos que necesitan y están padeciendo, uno ve que están necesitando mucho de todo aquello que uno ya tiene. Entonces, no puedo mirar que hay necesidad y tengo lo que necesitan y de alguna manera desentenderme, ¿no? Entonces, eso me lleva a querer colaborar y acercarme. Entonces, ese espíritu siente la necesidad, ya no lo obliga el karma, porque no es que tenga cosas que aprender. Ahora tiene que ejercer lo que ha aprendido compartiéndolo con los demás. Entonces, es una etapa distinta, pero no más fácil, ¿eh? No es más fácil compartir con las personas que piensan que lo saben todo, el que estar buscando lo que uno necesita. Entonces es una etapa distinta en la que tenemos que estar. Pero bueno, ¿por qué se viene tanto a la Tierra? Porque es mucho, mucho más de lo que las personas piensan lo que hay para aprender. No se viene a la Tierra a leer libros. A ver, fíjense ustedes que esto, ¿no? Hay muchos libros y muchos mensajes, muchas transmisiones que hoy se hacen en vivo tratando de compartir y de ayudar a la gente a encontrar su luz, pero el hecho es que uno tiene que tomar conciencia de su divinidad
aprovechando lo que los demás comparten, pero cada uno tiene que desarrollar, expresar su conciencia, alcanzar su sabiduría a través de la experiencia que vamos a ir teniendo a la hora de poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces así podemos ir trascendiendo toda esta etapa, ¿no? No venimos de los cielos, del lugar perfecto, de la casa del Padre, a leer libros en la tierra para saber cómo volver a la casa del Padre. Entonces, dentro nuestro está lo que necesitamos. Dentro nuestro está la voluntad, dentro nuestro está el amor, dentro nuestro está la luz que ilumina el camino por donde tenemos que transitar. Pero cuando en lugar de seguir esa luz del corazón estamos siguiendo los intereses del ego, entonces muchas veces nos distraemos y nos entretenemos. Y aunque parece que, sí, los años pasan, el tiempo pasa, la edad va cayendo sobre nosotros, pero estamos creciendo, es decir, estamos en esta escuela creciendo, aprendiendo, capitalizando lo que aprendemos, llevándolo a la práctica, compartiéndolo con los demás, convirtiéndolo en una realidad palpable para todos a través de nuestra obra. Entonces, si no estamos cambiando el mundo, que es a lo que hemos venido, a mejorarlo, poniendo de manifiesto el amor que hay en nosotros, que traemos desde las alturas, ¿no? Entonces, mientras no entendamos todo esto, bueno, y tantas otras cosas, y no se los quiero hacer tan largo, pero no entendamos todo eso, tendremos que volver. Es una escuela. Si no rindo bien todas las pruebas que van llegando, los problemas no los voy resolviendo, los exámenes no saco la puntuación adecuada porque en algunas cosas he errado, y tengo que acertar en todas, porque eso es tomar conciencia y eso es entender lo que es ser justos. Entonces, no se puede pasar de grado porque encontramos algún profesor, algún maestro que es bueno y nos perdona. Porque si nos perdonaran alguna materia que no rendimos bien y pasamos de grado, podemos decir que estamos en un grado superior, pero no con una conciencia superior, porque hay cosas que no aprendimos todavía. Y si no aprendimos lo que en el grado previo teníamos que aprender, eso nos va a complicar aprender lo que ahora llega en este grado, porque siempre es una base lo que estamos teniendo. Ay, Sí. ya, se me Ah, fue por un momentico. por un momento, sí. No sé. Sí, Internet es complejo. Pero bueno, más o menos ya la idea creo que la he sí. transmitido del No, todo. pues has dicho tantas cosas que yo me iba riendo porque es que tú vas respondiendo todas las preguntas que yo tengo anotadas sin que te las haga. Entonces tenía por acá anotado el tema del karma, el tema del desapego y todo lo vas hablando, entonces me parece increíble. Digo, o estamos tremendamente conectados o no entiendo, me lees la mente, pero siempre haces lo mismo, vas metiendo todo lo que tengo anotado. Pero bueno, voy a pasar, bueno, voy a resaltar una cosa que dijiste en un punto que me parece muy importante, y es que el alma, después de todo este ciclo de encarnaciones, sí llega a un punto en el que se siente llamada a servir. Y esa es la maestría de la que tú hablas, efectivamente, que yo he sentido como, o pues que me la han transmitido más bien como, llega un punto en el que el alma lo único que quiere hacer es devolver. Y tú también lo hablabas de ya todo lo que has venido aprendiendo, lo que has venido integrando, ahora devuélvelo a la tierra, ahora enséñalo. Y ese es el servicio que un poco hay que pasar por ahí para seguir subiendo en ese proceso de ascensión. Y bueno, quería resaltar esa partecita y preguntarte, vámonos entonces a esa planificación de esos procesos del alma para la encarnación presente. Se dice mucho que hay una planificación prenatal en la que hay como unos acuerdos entre las almas y los guías están ahí como apoyando este plan. Y yo quería preguntarte en tu experiencia,
digamos, qué tan detallado es ese plan, qué tanto hay, eh, no sé, como de qué tanto nivel de maniobra tiene nuestro libre albedrío aquí o lo que nosotros creemos que es nuestro libre albedrío, porque al final a veces yo creo que ese libre albedrío no es sino el alma decidiendo, pero uno cree que decide. Entonces, ¿hasta qué punto sí tenemos esa capacidad de decisión acá en tierra o en realidad todo ya está un poco diseñado para que tengamos las experiencias que vivimos diariamente? Bueno, justamente el punto del libre albedrío es el punto más complicado de todo este proceso de planificación, porque habrán escuchado, que es una expresión muy difundida, de la existencia del ángel de la guarda. Entonces, ese ángel de la guarda es quien acompaña a cada uno de los seres que están en la tierra experimentando, viviendo a través del alma en encarnación, y él es quien está en un estado de meditación constante, jamás en ningún momento, hace millones de años, él abandona ese estado de meditación y de conexión constante con los que ellos llaman, los ángeles de la guarda llaman a los humanos sus protegidos. Entonces está en contacto, en comunión constante con su protegido. Cada persona tiene un ángel de la guarda y a su vez el ángel de la guarda está en contacto constante con el Creador, Padre de al que él cuida, a su protegido, Padre de su protegido. Entonces, el ángel de la guarda está velando para que su protegido sepa y pueda aprovechar cada oportunidad de la vida para aprender, para crecer, para volver a religarse de manera consciente, amorosa y voluntaria con el Creador. Entonces, lo que se está planificando desde los cielos es lo mejor para cada ser. Pero claro, acá es lo que decía, el libre albedrío hace que se planifique lo que es lo mejor, pero luego las personas a partir de determinada edad pueden tomar decisión sobre su vida, de qué es lo que quieren hacer o cómo hacerlo, y entonces a veces empiezan a desviar un poco de lo que es ese propósito esencial del ser. Y hay muchas personas que se abocan más que nada a conquistar cosas dentro de este mundo, materiales, y se olvidan de que son un ser que están dentro de esta forma material, entonces se desentienden un poco de ese mensaje que intenta darles constantemente el ángel de la guarda. ¿Por qué está en meditación? Porque en ningún momento se desconecta de la atención que tiene que poner sobre aquel que protege. Más atención no se puede poner, es decir, si uno tiene una criatura que recién comienza a dar sus primeros pasos, pero no puede hacerlo por sí solo, uno constantemente lo lleva de la mano. En ningún momento uno lo abandona. A ver, nosotros le soltaríamos las manos mientras está caminando para atender nuestro móvil, se caería. Entonces, él no deja un segundo, no suelta un segundo las manos de aquel que él acompaña por el camino. Pero él lo va llevando de la mano por el camino que esa alma tiene que transitar, no por un camino que él haya planificado que debe de transitar el protegido. Entonces, existe el libre albedrío y tenemos la libertad de elegir. Entonces, también tiene ese libre albedrío el ángel de la guarda, y el ángel de la guarda hace todo lo que es lo mejor para nosotros. Así como nosotros tratamos de hacer lo mejor para los seres que amamos, elevado muchísimo a la perfección es lo que el ángel de la guarda busca de hacer con cada uno de los protegidos, con el ser que protege, ¿no? El ser humano apareció sobre la Tierra de forma física alrededor de 200.000 años, pero hace más de 18 millones de años que está en ese proceso de individualización como chispa divina, de individualizarse a partir de desarrollar una mente propia. Entonces, a partir de tener la mente propia, comienza a tomar decisiones por sí mismo y comienza a entrar en función el libre albedrío.
Entonces, desde aquel momento, cuando se individualiza la mente, cuando la chispa divina se individualiza, se reconoce a sí misma, es que entra el ángel de la guarda a cuidarla, porque ahora puede tomar decisiones. Lo que pasa es que sería como un bebé recién nacido que puede tomar decisiones. Las decisiones que puede tomar sin tener la experiencia de haber transitado por la existencia serán muchas veces decisiones que lo pueden conducir a situaciones traumáticas muy peligrosas. Entonces, será acompañado todo el tiempo que sea necesario hasta que él pueda valerse por sí mismo. Entonces, hay un momento que sería ya el otro extremo, de donde culmina el trabajo del ángel de la guarda sobre el protegido, cuando el ser espiritual aprendió todo lo que tiene que aprender en la tierra y entonces se convierte en lo que en los cielos se define Señor de su propia luz. Uno administra su propia luz conforme a la voluntad del Purísimo. No es ya siguiendo impulsos egoicos o emocionales que nos llevan a veces a ciertos desequilibrios. Hay una estabilidad, hay un equilibrio, hay una verdad vivida y reconocida en lo personal, individualmente. Entonces el ángel de la guarda ya nos puede dejar solos. Ese momento de que sentimos esa especie de soledad es lo que Jesús expresó en la cruz en un momento, que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el iniciado, es decir, aquel que está transitando ese camino consciente, ha ido renunciando a todo aquello que de alguna manera puede ser del interés material de su forma física, por ir abrazando a Dios. Y lo último que le queda es el Creador, el Padre, es lo último que le queda, porque renunció a todo, ¿no? Jesús entró al desierto, es decir, dejó todo, solo con Dios. Y cuando vienen estas situaciones que son difíciles, nosotros llegamos a pensar que no nos podía suceder, pero sucede esta realidad de entrar en esta crisis de tener que dejar el mundo material para entrar en el espiritual. Y entonces pensamos y tenemos la sensación de que Dios nos ha abandonado por lo que estamos pasando, por el dolor, porque más no podíamos hacer, ya más nada podemos dejar, ya no hay más nada que renunciar. Hemos renunciado hasta nuestra propia vida por abrazar a nuestro Padre. Entonces, en ese momento se produce una sensación de que el Padre nos abandona, como dijo Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿por qué es la sensación de que nos ha abandonado? Es irreal, no es cierta. La sensación se da porque el Padre nos soltó de la mano, porque ya podemos empezar a caminar por nosotros mismos. Entonces la sensación es de que nos abandonó, ¿no? Nos desesperamos, esa es la sensación. Es una expresión que Jesús tuvo ante lo que estaba pasando. Es una expresión y es una realidad que vivirán todos aquellos que alcancen ese estado de conciencia en donde se han ya liberado y han trascendido esta rueda kármica de reencarnación para poder ascender. Ahora, el ángel que está cuidando siempre está respetando el libre albedrío. Entonces yo decía al principio, el libre albedrío es ese punto en donde se complica más esa organización, porque se puede sugerir, se puede ofrecer, hay que ver para el de parte del ángel, por eso está en meditación constante, en constante atención, ver qué lugares tiene para poder acceder, qué puertas hay abiertas o qué endijas hay, aunque sean pequeñas, para poder llegar con lo que necesita el ser, para que de alguna manera pueda eso ser un incentivo para el desarrollo de la luz en su interior. Pero justamente el respeto por el libre albedrío, no se puede transgredir el libre albedrío. Entonces, es uno el que tiene que tomar la decisión. ¿Y cómo uno toma la decisión? Reconociendo. Entonces, si ya he hecho tanta experiencia en este mundo de vivir con tanta materia que me rodea y tanta materia que me compone en los cuerpos, es también el tiempo de empezar a ver todo esto desde el espíritu, para tener una mirada distinta y no tan solo estar buscando el bien de toda esa materia,
sino también empezar a buscar lo que es justo para el espíritu. Entonces, ahí tenemos nosotros para comparar, y cuando podemos comparar de la diferencia que hay, a ver desde el espíritu la vida, a verla desde la materia, hay una diferencia, es que vamos a tomar nosotros la decisión de qué vamos a hacer. Y si la decisión que tomamos será la sabia de seguir los impulsos del espíritu, es en donde esta decisión propia de seguir los impulsos del espíritu de una manera comprometida y con osadía de estar dispuestos a enfrentar lo que se presente para alcanzar el objetivo de retornar a la casa del Padre, esta actitud nuestra habilita al ángel de la guarda a poder acercarse mucho más, porque nosotros tomamos la decisión de dar ese paso de que nos acerca. Entonces, no se pierde el libre albedrío, no es que está digitado desde arriba y que uno no puede evitarlo. Hay muchas cosas por aprender, el ángel sabe cuáles son las cosas que hay para aprender y por aprender y qué es lo que hay aprendido. Entonces, constantemente está tratando de incentivar a nuestra atención para que veamos toda oportunidad que se presenta ante nosotros, para que podamos aprender lo que nos queda por aprender, reconociendo dónde está aquello que necesitamos y dónde está también aquel que necesita de aquello que está en nosotros, porque se aprende tomando de la vida, pero también se aprende compartiendo, ¿no?, de la propia vida con los demás y con el que necesita. Entonces el libre albedrío siempre existe. Lo que pasa es que hay un tiempo en el cual uno necesita ir de la mano, que lo lleven de la mano, porque todavía no puede caminar por sí mismo. Caminar, digo, en un camino recto, un camino de aciertos, ¿no? Todavía uno se puede desviar, golpear. A veces la criatura, una vez que le soltamos las manos, sabrán, ha pasado con mucha frecuencia, sucede que cuando empiezan a dar los primeros pasos, si uno, el adulto, se apura a soltarle la mano antes de tiempo, muchas veces, lógico, se va a caer porque no puede tener equilibrio solo. A veces esa experiencia de haberse caído, aunque no fue ni siquiera muy grande el golpe, lo trauma y luego se niegan a caminar porque ese golpe no quieren volver a tenerlo, ¿no? Entonces el padre no nos va a soltar de la mano antes que no esté seguro de que podemos caminar solos. Entonces, hasta ese momento, nuestro libre albedrío es el que nos va conduciendo y el que nos permite tomar conciencia. Y a su vez es la propia decisión la que se tiene que desarrollar. Entonces hay que alcanzar esa luz propia en desarrollo y en conciencia, y eso se hace desde el libre albedrío. El ángel de la guarda está queriendo lo mejor para su protegido, y por supuesto que siempre respetándose el libre albedrío. Donde se rompe el libre albedrío y se deja de respetar es en el mundo de los hombres, porque libre albedrío tenemos cada uno de nosotros, y ese libre albedrío, si se mira desde los planos superiores, es como una burbuja donde cada ser está evolucionando dentro de esa burbuja. Ahí tiene libertad para moverse, pero entonces también tiene un límite ese libre albedrío. El límite del libre albedrío está en donde comienza el del prójimo. Entonces yo tengo libertad para moverme dentro de mi libre albedrío, pero no tengo derecho de transgredir el del prójimo. Y la única manera de no transgredir el del prójimo es conociendo el propio libre albedrío. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta mis límites. Entonces el Padre quiere que expresemos la perfección. Y la perfección es todo lo que hemos aprendido. Entonces lo que vamos aprendiendo es lo que tenemos que expresar. ¿Y hasta dónde tenemos que llevar esa expresión de amor, todo el aprendizaje? Hasta los límites de nuestro libre albedrío. Es la manera de acercarlo a los demás, ofreciendo. Entonces, cuando los demás abren una puerta y nos habilitan a ingresar, uno puede ingresar. Pero no es imponer, pretender lavarle la cabeza a otras personas llevándole cosas que son distintas a las que la propia persona entiende o admite, acepta. Entonces, mientras no nos sepamos mover como corresponde, el ángel de la guarda está ahí presente. Cuando uno aprende a comportarse, cuando uno aprende a administrar la luz que es,
es que entonces ya no necesita de esa guía del ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda queda liberado y vuelve al plano en el que pertenece angélico, ¿no? Ujú. Que se ofreció voluntariamente hace millones de años al Padre para poder acompañar a sus hijos en esta experiencia del andar por la vida, transitando por esta escuela que es el único momento y tiempo, y son tiempos de millones de años, del tránsito por esta escuela en donde él será necesario que participe, que esté presente. ¿Por qué digo es el único momento? Porque cuando uno termina esta escuela primaria, digamos así, pasa por todos los grados que hay que pasar dentro de esta escuela, por todas las aulas de aprendizaje, aprende todas las lecciones, comienza a entrar de una manera consciente en las aulas superiores. Como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces uno va pasando por esas moradas y uno tiene derecho a entrar a moradas superiores cuando en realidad ha salido y egresado con honores de la escuela en la que se encontraba, del aula en la que se encontraba. Entonces, todo eso sucede dentro del libre albedrío. Cuando se pasa aquel plano y se es señor de la propia luz, se tiene un libre albedrío que ya es distinto al del ser humano, porque ese libre albedrío ya está contemplando un universo, ya no mira tan solo sus necesidades, deseos o su realidad personal. Ahora está viendo la creación de la que es consciente que forma parte. Entonces tiene libertad para poder expresarse y buscar también en ese universo lo que necesita y poder reconocer dónde es útil. Y siempre siendo consciente de sí mismo, aquí y allá en los cielos, de nuestra realidad, para saber qué tenemos para compartir y en qué podemos ayudar y en dónde tenemos faltas, ¿no? Que todavía debemos de estar aprendiendo. Entonces, construimos frases muy bonitas, ¿no? Contá conmigo para lo que necesites, dicen muy comúnmente muchas personas, que parece algo bondadoso y de buena voluntad. Pero si esa persona no sabe hacer nada, contá conmigo para lo que necesites, pero si uno no se preparó para poder ayudar en lo que el otro necesite, no es más que solo un No te dicho. hace- Entonces, es como decirle al maestro, maestro, tómeme la prueba que quiera, que estoy dispuesto a rendirla. Sí, pero si no estudié, me van a dar la prueba y voy a sacar un cero, Ujú. porque no es solo la intención. La intención, dicen, es lo que vale. La intención vale, pero más valen los hechos. Entonces, de intenciones habremos escuchado tanto a lo largo de la historia, pero ¿y los hechos? Entonces, los hechos son posibles y reales a partir de que cada persona aporte su grano de arena en esta gran obra, ¿no? El padre dice, estoy llevando adelante una gran obra y necesito de todos los obreros. Entonces, ¿dónde tienen que estar los obreros? Cada uno ahí en su vida poniendo lo mejor de sí para poder ayudar en esta gran obra. No puedo hacer lo que tiene que hacer mi vecino, solo puedo hacer lo que yo debo hacer. Entonces, buscar qué hay de bueno en mí y compartirlo y multiplicarlo compartiéndolo. Y buscar qué hay de malo en mí y tratar de combatirlo y ordenar y aprender todo lo que hay que aprender de lo malo que hay en mí. Porque por algo está esto en mí, no es algo que Dios me haya dado, es algo que yo tomé del mundo por seguir los impulsos egoístas y lo sostengo y lo alimento y lo potencio muchas veces, ¿no? Lo nutro. Ujú. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Bueno, ahí uno empieza a cuestionarse muchas cosas que hace en la vida. Todo esto dentro del libre albedrío y entonces, dependiendo del paso que damos, de la conciencia, del compromiso, del entendimiento, es que esto habilita a que el ángel de la guarda se pueda acercar con su irradiación, apoyar de una manera muy fuerte y muy firme ese paso que estamos dando de voluntad propia. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, pero uno tiene que estar preparado. Por eso digo yo, no busquen maestros, porque el maestro los está buscando. El maestro es el que tiene conciencia para reconocer a un discípulo. Entonces, lo que hay que buscarnos no es ser maestros, lo que hay que buscar es ser un buen discípulo
Es decir, alguien que se entiende comprometido a llevar las enseñanzas adelante, más allá de cualquier consecuencia. No de cualquier forma o a cualquier coste, porque no, nunca es lo más importante llegar al destino. Lo más importante es transitar la vida con amor. Entonces, cuando yo transito con amor y me detengo a ayudar al que necesita, crezco. No me detuve, ¿eh? Estoy creciendo, porque crezco a partir de que comparto ese amor. Y ese amor que mora en mí, ahora también pudo llegar al corazón de otra persona, aquel a quien lo destiné como una ayuda, como un servicio. Entonces, dentro del libre albedrío vamos empezando a tomar decisiones cada vez menos egoístas, cada vez decisiones desde un amor más puro y desde una justicia mejor entendida, ¿no? Que lo que solemos entender así en el común en el mundo. Ujú. Daniel, bueno, escuchándote esta última parte en la que hablas como de este discernimiento constante entre lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna forma, eh, me acuerdo de, pues yo nací en una, bueno, soy católica y digamos que tuve una fuerte influencia católica. Y cada vez la iglesia como que hablaba de este tema del mal, del castigo, del infierno, de la lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre los ángeles y los demonios, que bueno, que nos genera mucho miedo y terminamos siguiendo la religión, pero más por miedo que por convicción. Pero bueno, cada quien escoge su camino y está perfecto porque la religión es una herramienta muy poderosa y muy positiva. Pero me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, como pues qué tan cierto es que hay infierno, qué tan cierto es que hay esta lucha constante que yo he percibido en mi experiencia personal, eh, pues que hay cosas, así como hay luz, hay oscuridad. Pero quisiera que tú nos hables un poquito del tema, sabiendo que acá hay gente pues de todas las religiones y un poco más abierta que está dispuesta a escuchar y a aprender de distintas experiencias. Bueno, la conciencia en nosotros es el delegado de Dios en nosotros, ¿no? La conciencia. Cada vez que hacemos algo egoísta, cada vez que atendemos al egoísmo y no estamos pensando en el prójimo, sino tan solo en nosotros, todo esto se va registrando con la conciencia. Pero la conciencia no perdona, ¿no? La conciencia no perdona, registra los hechos tal cual como son. Y la conciencia, de alguna manera, que es el delegado de Dios y es justa, es la que está haciendo la evaluación de lo que hacemos. Y si lo que estamos haciendo no es justo, como digo, nos lo hará saber y nos lo recordará. Y tendremos que vivir constantemente llevando en la memoria una obra o la sumatoria de obras o de hechos incorrectos, injustos, llevados adelante por egoísmo. Entonces la conciencia nos recriminará. A ver, fíjate qué común que es que cuando llega el tiempo de vacaciones y de descanso para las personas, dicen estar cansadas de la ciudad, de correr, de tanto trabajo, de tantas presiones. ¿A dónde se van? ¿A dónde se van todos? A las playas, a los lugares turísticos. Entonces, en lugar de ser millones en una ciudad, son millones en una playa. Es decir, ¿por qué buscan todo ese ruido? ¿No? Para aturdirse. ¿Y por qué aturdirse? Para silenciar la conciencia. Cuando hago silencio, lo único que se expresa en ese silencio y se expresa con mucha fuerza es la conciencia. Y la conciencia me reclama. Y vivir con una conciencia que no es atendida en sus reclamos, y vivir con una conciencia que está acumulando y sumando constantemente hechos injustos, incorrectos, que nosotros mismos generamos y nos encuentra como responsables de estos hechos, es un infierno. Es decir, el infierno es vivir con esa conciencia de ser responsable y no hacer nada para cambiar y no cambiar nuestra conducta, ¿no?
no revertir todo esto, no buscar la redención, es decir, tomando conciencia de lo que hicimos para dejar de lado el error, la equivocación, la conveniencia. Somos parte de la naturaleza. Hay una naturaleza en nosotros que tenemos que ordenar. Entonces hay que ponerle orden a esta naturaleza. No puede ser que nos lleven los vientos que soplen para ese lado donde el viento sopla. Porque estar en movimiento parece ser el objetivo. No, pero en realidad hay que ver hacia dónde vamos. No es que solo es estar en movimiento, porque estamos tal vez dando vuelta en círculos o moviéndonos sin un rumbo fijo, entonces nunca avanzamos, en definitiva. Así que tenemos que buscar atender lo que la conciencia nos reclama y cambiar y modificar, ¿no? Esta realidad que estamos viviendo para bien, poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, los dones del Espíritu van llegando a nuestra vida y podemos empezar a ver con más claridad lo que está en la esencia de esas cosas materiales que son las que normalmente estamos viendo, ¿no? Para poder comprender el sentido de la vida. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a salir de ese infierno en el que la mayoría de las personas viven sin darse cuenta. A ver, eso es un engaño en las religiones del infierno para justamente, como vos bien decías, no atemorizar a las personas para que entonces obedezcan ciegamente y se comporten como ellos dicen que hay que comportarse. Ahora, una persona que está haciendo lo que le dicen por temor al castigo que pueda llegar a tener si hace lo contrario, si hace lo que quiere, es decir, al fin y al cabo nunca podrá realizarse, porque está haciendo lo que otros dicen. Cuando uno hace lo que otro dice, puede llevar mucho tiempo, si es que a lo mejor lo consigue, el aprender de cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. Entonces, a mí alguien me podrá explicar por qué tengo que hacer tal o cual cosa, pero hasta que yo no la haga, no tomaré conciencia de si es real o no, o de cuál es la mejor manera de hacerlo, o si a mí me corresponde o no me corresponde. Entonces, uno de los grandes logros de la oscuridad es haber conseguido asustarlo con el infierno, porque dicen que el infierno es un lugar de torturas, donde constantemente están en un fuego por la eternidad padeciendo, y en realidad el infierno es este mundo cuando uno ignora a Dios, porque uno está entretenido y distraído pensando que tiene tantos amores y tantas cosas que son tan importantes, y en qué momento uno recuerda a Dios. Entonces, todo lo que amamos tanto y todo aquello por lo que trabajamos son cosas pasajeras y le dedicamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida. Y aún los religiosos o las personas a lo mejor que están más cercanas a alguna religión, dedican muy poco tiempo a la necesidad del espíritu. Entonces, si dedicamos tanto tiempo a las cosas del mundo y tan poco al espíritu, que vamos un día al templo y un rato de ese día, estamos desatendiendo al espíritu. Y si desatendemos al espíritu y dedicamos tantos días, es decir, no puede ser que estamos 6 días atendiendo las necesidades de nuestro cuerpo y un día decimos ir a atender la voluntad de Dios. Entonces, esa actitud nuestra es bastante desequilibrada en lo personal, porque somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces, todos los días son para Dios y por Dios. Y todos los días para y por Dios son en amor. Entonces, desde ese amor trabajo en este mundo material en el que estoy para volverlo mejor cada día, aportando lo mejor que tengo. Que de qué otra manera se puede volver mejor el mundo, ¿no? Si no es dando lo mejor a cada uno de nosotros. ¿Se puede volver mejor el mundo criticando lo mal que hacen los demás? No, se vuelve mejor cuando uno da lo mejor que tiene de sí. Se puede volver mejor cuando uno sabe ver lo mejor en el otro en lugar de estar viendo el error y el defecto. Entonces, cuando hacemos lo contrario y vivimos más siendo negativos, es que entonces uno construye un infierno para sí mismo. Ahora,
El infierno no es un lugar de tortura, el infierno es un lugar en donde los demonios, si se quiere así, o la oscuridad le prometen a uno tener todo lo que uno quiera, porque la intención de la oscuridad La es tentación entretener a fácil. los hijos, entretener a los hijos para que no vean la luz y para que se mantengan en esa oscuridad. Y en la oscuridad le pueden vender cualquier cosa y hacerle creer cualquier cosa, porque en la oscuridad es difícil distinguir las cosas como son. Entonces hay que salir a la luz, hay que dejar que salga la luz que está en nosotros para ver las cosas como son. Entonces, imagínense, esto es lo que yo me imaginaba cuando mi despertar, ¿no? Yo le decía al padre, yo sé, padre, que mi luz debe ser la más pequeña, pero así de pequeña como es, sé que es tu imagen y semejanza. Y sé que no hay oscuridad del universo que pueda contra esa pequeña luz, ¿no? Uno enciende un cerillo y no importa la oscuridad que haya, no puede la oscuridad contra él. Entonces, la luz tiene ese poder de disipar a esa oscuridad, pero muchas personas están en la oscuridad porque tal vez esto les duela, pero aman la oscuridad, porque sienten que ahí pueden hacer lo que quieren, que ahí nadie los ve, que la conciencia no les Potencia. remorderá un día, que nadie les reclamará, pero la conciencia convive con nosotros, no es que en algún momento está mirando hacia otro lado. Entonces, tarde o temprano, el día que no vayamos a la playa a aturdirnos y busquemos un momento de silencio, la conciencia nos recordará las cosas que hicimos, lo que nos duele, lo que nos afecta, que normalmente no queremos ver, ¿no? Pensamos que ser positivos es mirar todo lo bello, y ser negativo es mirar los problemas, lo malo, lo oscuro. Pero en realidad la luz solamente es posible cuando se unen equilibradamente el positivo con el negativo. Solo positivo no puede haber luz. Entonces, la conciencia tiene que abarcar todo y extrayendo un orden, llevando equilibradamente nuestras virtudes, así como nuestros errores y nuestros defectos. Cuando empezamos a hacer esto, esta actitud nuestra nos empieza a sacar del infierno de vivir desentendidos de que somos un ser, que provenimos de las alturas, ¿no? Que nuestra esencia es la imagen y semejanza del Creador. Entonces, Dios no perdona a quien de alguna manera no toma conciencia del error que ha cometido. Entonces, ¿por qué están las cruces? Y las cruces se van forjando en la medida que uno comete errores y no los reconoce. La cruz son los errores del pasado. Cuando uno reconoce los errores, abraza con amor esa cruz, abraza con amor ese pasado de uno, uno con amor, con luz, los puede ver. Y cuando uno ve los errores, puede aprender de ellos. Y a partir de haber aprendido, cada cosa que aprendo potencia el compromiso que tengo en la vida de seguir adelante transitando con esa luz. Cada cosa que aprendo es algo que tengo que tener en cuenta y sostenerlo con atención para poder compartirlo con los demás, para que pueda volverse útil, ¿no? En la sociedad esta de la que formo parte. Pero el infierno no es real, no hay demonios, no hay enfrentamientos con los ángeles. A ver, vuelvo a repetirles, ¿no? Esto del cerillo y la oscuridad. Un ángel, un arcángel, como dicen, por ejemplo, Gabriel, que lleva una espada, Miguel, perdón, lleva una espada, Gabriel es el mensajero de los dioses. Miguel con la espada es la voluntad, no hay fuerza mayor que esa. Entonces, eso pone orden, la voluntad, ¿no? La voluntad divina. Ahora, siendo seres de luz de los cielos, a ver, si ustedes pudiesen tomar oscuridad, porque tomar la luz es fácil y transportarla, tomar oscuridad no es tan fácil, ¿no? Pero si pudiesen tomar oscuridad y la acercaran a la luz, ¿qué pasaría? Desaparece esa oscuridad, porque ocupa ese espacio la luz. ¿Puede un demonio acercarse a un ser de luz? ¿Puede el ser de luz acercarse a un demonio o a un ser oscuro y llegar a batallar si la luz disipa esa oscuridad?
No hay manera de que eso pueda tener enfrentamiento. Entonces, de nuestra parte, avanzar sobre la oscuridad es buscar el conocimiento. La oscuridad en nosotros y en muchos religiosos es la creencia. Hay que dejar de creer y hay que pasar a comprobar. Sí, Entonces, si yo creo que Dios existe, busquémoslo, encontrémoslo, abracémoslo, dejémoslo ser a través nuestro, para poder entonces afirmar que existe. Y así dejaremos de creer, porque creer no es más que dudar. Entonces, si yo creo, no estoy seguro. Si yo le pregunto a alguien para llegar a algún destino y me dice, creo que es por ahí, no está seguro. Entonces, creer no es estar seguros, ¿no? Para estar seguros hay que seguir la fe. Entonces, la fe nos habla, la fe nos sugiere, la fe nos ayuda a creer, pero uno debe de alcanzar lo que la fe nos marca, lo que la fe nos acerca a través de la intuición. Uno debe de alcanzarlo y cuando uno lo alcanza y lo comprueba, entonces uno puede dar fe. No necesita creer, ni necesita de la fe para creer. Uno da fe de lo que es. Entonces, así vamos dejando la oscuridad en la que vivimos. Claro, yo lo he vivido en lo material con muchas personas, que lo he visto y es algo como bastante común, que no se preocupan por saber más de lo necesario, porque piensan, si sé más, me van a pedir más. Entonces, más vale aprendo hasta acá. Entonces, hay muchas personas que han aprendido a sentirse bien en ese mundo en el que están y apenas a veces intentan hacer pequeños cambios para estar un poco mejor, pero no buscan de salir adelante a través de la luz, porque tienen temor de que tengan que ponerse a trabajar. Y el cielo dice que nuestra vida en la tierra es nuestro trabajo en el universo. Entonces, es llevar adelante nuestra vida, ese es nuestro trabajo. Nadie vino al mundo a cambiar el mundo, cada uno vino a superar sus limitaciones y a compartir todos sus dones, sus gracias, sus riquezas, los bienes que son de todos a través del amor. A eso vinimos, ¿no? El Padre dice, ¿cuál es tu misión en la tierra? Hacer el bien más allá del mal que te ocasionan. Siempre es hacer el bien, esa es la misión de cada uno. Entonces, si estamos en esto, esa actitud nos aleja del infierno. El infierno es el estar padeciendo, y uno padece cuando se aleja de la luz, porque uno se adentra en la oscuridad. Cuando uno se adentra en la oscuridad, todo es incierto. Los temores naturales en nosotros se potencian, a punto muchas veces de que nos paralizan y no nos permiten avanzar. Entonces, el temor no es malo, el temor es algo propio de la evolución del ser humano. El temor nos advierte sobre posibles peligros en aquel terreno que aún no hemos recorrido, pero no nos dice que nos detengamos, nos dice que avancemos con precaución, porque es un terreno desconocido. Entonces, cuando yo abrazo la oscuridad porque me conviene, de alguna manera también esa actitud abrazo el temor. Y cuando yo abrazo el temor o convivo con el temor, les puedo asegurar que eso atrae problemas. Los semejantes se atraen. Y el temor, el desconocimiento y el abrazar la oscuridad, la ignorancia, el temor, es a lo desconocido. Entonces, si yo me quedo abrazando lo desconocido, de esto desconocido pueden aparecer muchas cosas y aparecen problemas. Si yo estoy en la luz, veo las cosas venir. Si estoy en la oscuridad, no. Entonces, muchas cosas llegan a nosotros que aparentemente no buscamos, creemos que no merecemos, pero en realidad nos encontramos con ellas porque nos quedamos en la oscuridad. Si salimos a la luz, las podemos ver venir. Entonces, Dios no tiene ningún misterio para nadie, porque Dios es la luz, y en la luz no se pueden tener misterios, todo está a la vista. Entonces, si hay misterios para las personas, porque algunos religiosos dicen que Dios tiene misterios, pero tiene misterio porque ellos viven en la oscuridad, no porque Dios oculte cosas. Entonces, si yo estoy en la oscuridad, no veo lo que hay en la luz. Si yo me acostumbré a vivir en el lugar en el que estoy y no quiero ir más allá de ese velo que llamo cortina, no quiero ir más allá, imagino que puede llegar a ver, pero me siento cómodo aquí, nunca conoceré, nunca sabré, y pienso que eso es un misterio que tiene Dios reservado.
y seguirá siendo un misterio si yo no decido levantarme de este lugar y marchar hacia ahí. Entonces, el conocimiento es la manera de combatir los temores. El temor es a lo desconocido. La solución para el temor es el conocimiento. Entonces hay que buscar el conocimiento. ¿Qué es lo que desarrolla la conciencia? Que es la que nos da la fuerza, el delegado de Dios en nosotros para seguir adelante. El que de alguna manera es indispensable esté presente y con intensidad para que con toda fuerza aparezca la voluntad en nosotros. Porque no habrá voluntad fuerte en la persona que no tiene seguridad de hacia dónde dirigirse o dónde aplicar sus fuerzas. Si no estoy seguro, si creo, no sé si corresponde poner toda la fuerza o ese esfuerzo en algún objetivo, si no estoy seguro. Cuando estoy seguro, pongo todo a este movimiento, no todas esas fuerzas. Entonces, la voluntad no es débil en ninguna, la voluntad está siendo utilizada de manera parcial porque las personas nos buscan de conocer. Entonces, el padre dice, a mí no me preocupa tanto que mis hijos ignoran, lo que más me preocupa es que no ponen en práctica lo poco que saben. Entonces, uno se acerca a lo que ignora marchando con lo que sabe, es decir, no se acerca a la oscuridad marchando por la luz que conoce. Entonces, conozco, cuanto más me acerco a la oscuridad y llevo esa luz y voy con la intención desde mi corazón de llevar luz ahí por donde voy avanzando. A ver, si uno enciende una lámpara, como decía Jesús, uno la pone por delante de uno para ver por dónde uno camina. Es decir, esto que yo les decía, ¿no? Sostener con atención lo que vamos aprendiendo. Siempre vemos a través de lo que aprendemos. Y así entonces podemos reconocer cuándo aplicarlo, cuándo compartirlo, ¿no? Cuándo sirve de asistencia para seguir creciendo. Pero si nosotros encendemos una luz y la dejamos sobre alguna mesa y empezamos a marchar, nos vamos a apartar de esa luz. Es decir, si aprendimos algo y no lo sostenemos con la atención y marchamos por la vida olvidándonos de lo que aprendimos, nos alejamos de esa luz. Ahora, si uno la lleva con uno, no importa, imagínense en el universo y su oscuridad, marchando con una pequeña luz. Uno verá por lo menos lo inmediato alrededor de uno. Cuando va acrecentándose esa luz, y esa luz se acrecienta cuanto más conocimiento vamos adquiriendo, cuanto más comprobación personal, es que entonces vamos pudiendo ver más allá de lo inmediato y podemos prever, porque no está escrito el futuro. El futuro se ve con claridad desde las alturas, ¿no? Si nosotros estamos en la calle marchando con todas las demás personas por detrás de nuestras necesidades, como todos, lo que más que podemos llegar a ver son las personas que están cerca nuestro. No podemos ver mucho más allá porque nos lo impiden las propias personas, ¿no? Entonces a veces no sabemos si estamos bien por el camino que estamos yendo, si será lo correcto y qué nos depara el porvenir, es decir, 2 pasos más adelante porque hay personas que no nos permiten ver. Y no es que tengan la intención de obstaculizarme, sino que yo me solidarizo con los demás, soy uno más y entonces me muevo junto a todos los demás. Ahora, eso me limita la visión. Si yo me elevo un piso en un edificio y me asomo en un balcón, yo veo por dónde caminan las personas y puedo ver qué les espera, porque veo por dónde van y hacia dónde se dirigen. No es magia, es la realidad de elevarse un poco. Es decir, cuando uno se eleva un poco, uno empieza a ver qué le depara el futuro, es decir, qué tiene delante. Entonces, esto es lo que estamos hablando, salir de la oscuridad, salir de la chatura, salir de la mediocridad, salir de lo fácil y empezar a esforzarnos por salir adelante. Y hay que entender, ¿no? Cristianos, el maestro vino a mostrarles lo que todos deben hacer, no lo que él puede hacer. Entonces, cada uno tiene que cargar su cruz y seguir al maestro. No quedarse cómodos viviendo una vida al abandono pensando que él les carga la cruz. Porque en realidad si se piensan cristianos amorosos que le cargan la cruz a alguien que da su vida, me parece que de amoroso no tienen mucho. Una persona amorosa no carga con sus cosas a otro. La persona amorosa se hace cargo de lo que ha generado.
Y esa persona que es amorosa y que ese amor va creciendo en él, hasta en algún momento siente la necesidad de poder ayudar a otros a aliviarle el peso. Y si puede sumarle a la propia cruz que carga, la ajena, que es lo que el maestro enseñó. Dejó su lugar en los cielos para venir al mundo a ayudarle a cargar su cruz. ¿Qué es ayudarle a cargar su cruz? Traerles un poco de luz para que vean la realidad como es. Entonces los mandamientos no son para adorarlos ahí donde están, son para ponerlos en práctica, entendiéndolos. Y eso es lo que él vino a hacer, ¿no? Es decir, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Todos somos hijos de hombre, vinimos a servir, no a ser servidos. Entonces, poner en práctica lo mejor que hay en nosotros, para que de esa manera también se multiplique, llegando a los demás. Y a la vez en ese ejercicio de administrar como Dios manda su amor, el Padre nos pueda compartir más, que se multiplica en nosotros cuando lo administramos como Dios lo hace, de una manera desinteresada, no buscando obtener algo a cambio o poniendo condiciones, ¿no? Bueno, esas actitudes nos alejan de la oscuridad, eso disipa ese sentimiento que a veces se puede llegar a tener de estar viviendo un infierno. Pero no hay peor que este de vivir esta vida pensando que es la única vida que hay. Eso es un infierno, es decir, sin tomar conciencia de que somos un ser, que no pertenecemos a este mundo material, solo estamos de paso aprendiendo. Pero estamos estirando tanto el aprendizaje porque no prestamos atención. Entonces, cuando empecemos a prestar atención, veremos que hay tanto que podemos compartir, que es tan grande el gozo en el corazón cuando uno da, mucho más grande que el placer que uno puede sentir cuando recibe, ¿no? Entonces, es cuestión de empezar a hacer la experiencia, pero disponerlo nosotros. Cambiar un poquito la rutina de caer siempre en el mismo esquema, incentivarnos, tener voluntad propia de cambiar y revertir. Hablemos con esa persona que no nos gusta hablar, hagamos aquello que no nos gusta hacer, sintamos lo que se siente hacer, lo que se debe, y no tan solo buscar siempre lo que se quiere, ¿no? Entonces hay que aprender a amar hasta lo que uno no quiere. Y habrá muchas cosas que uno no quiere, pero cuando uno aprende a amarlas, comienza a quererlas. Y entonces uno va entendiendo que es lo correcto y deja de hacer tan solo lo conveniente y empieza a hacer uno lo debido. ¿Y de qué manera se puede ayudar a los demás respetando el libre albedrío que no sea a través del ejemplo? Entonces, bueno, ese ejemplo, ¿no? Wow. Bueno, respondiste de una manera tan espectacular y tan clara, que es que estoy, de verdad que compartir contigo es todo un honor, Daniel, muchas gracias. Yo no quisiera que te vayas sin hacerte una pregunta. Eh, bueno, dos preguntitas ahí las voy a hacer juntas para que tú respondas al tiempo. La primera, tú decías, la Tierra tiene muchos menos años que el universo, obviamente, y nosotros llevamos, o sea, como almas, como espíritu, pues fuimos creados hace mucho más tiempo del que tiene la Tierra misma. Eso podría indicarnos también que hemos tenido experiencias en otras tierras, en otros planetas, o siempre estábamos como ahí creando nuestra conciencia para tener una, pues no una encarnación, sino como una experiencia solo en la Tierra. Eso es algo que te quería preguntar. Y aprovechando pues esa pregunta, eh, y bueno, todo lo que has hablado, ¿por qué es importante o por qué crees que a veces cuando estamos en este camino de despertar espiritual, se nos revelan vidas pasadas? ¿Por qué? ¿Para qué nos dicen que en el siglo XII fuiste tal cosa y te pasó esto? ¿Qué sentido tiene saber esa información? Mucha gente pensará eso, bueno, pues yo vivo mi vida consciente ahora, pero ¿para qué abrir esa información o eso de qué me sirve? Y te lo pregunto pues porque a ti te ha pasado, a ti te mostraron esas experiencias previas. Entonces, ¿qué sentido tenía para ti que te mostraran esas experiencias? Bueno, son dos preguntas ahí que no me quiero ir sin escuchar. Bueno, vamos a empezar por la segunda. Ujú.
el recordar otras vidas no es la parte importante el lado material de ese recuerdo de la vida, sino que lo importante es lo que fuimos aprendiendo, la experiencia que vivimos, porque eso siempre nos va a ser útil en el presente que estamos viviendo. Entonces, por eso se suele mostrar o se suele develar o uno, de acuerdo a cómo va evolucionando, lo puede acceder. Pero no es simplemente que uno tenga que buscarlo como desde una curiosidad vana, ¿no? Ujú, Entonces, tenemos que entender que lo importante es poner lo mejor de nosotros en este presente. Y cuando ponemos lo mejor de nosotros en este presente, vamos a poder comprobar que muchas veces podemos enfrentar situaciones que nunca habíamos enfrentado con mucha soltura y facilidad, dado que en otros tiempos ya habíamos aprendido y vivido esto. De una manera distinta, cientos, milenios atrás, no importa dónde, si como mujer, como hombre, no importa esa parte. A ver, yo hago una analogía con el hecho de que yo hoy sé hablar, hoy sé escribir, hoy sé las tablas o multiplicar, restar, pues son cosas que aprendí en la escuela. No me acuerdo qué día las aprendí, no me acuerdo qué profesor me las enseñó, profesora, no me acuerdo en qué aula fue, pero sí me acuerdo de la enseñanza, ¿no? Entonces, hoy me es muy útil, me es necesaria, me es indispensable para muchos momentos de la vida para poder sobrellevarlo. Entonces, muchas veces el poder conectarse con ese pasado es para poder, de alguna manera, incorporar a nuestro presente lo aprendido para poder enfrentar situaciones que tal vez ya están presentes junto a nosotros o ante nosotros o están por llegar a nosotros. Entonces es importante que esa memoria se reactive para que lo podamos enfrentar de la mejor manera posible. Parte de ese hecho, en parte asiste el ángel de la guarda, que es quien tiene todo presente, es decir, todo está ante sus ojos. Es difícil esto entenderlo porque nosotros entendemos el tiempo de una manera distinta, pero el presente es eterno y en el eterno presente se manifiesta en el pasado y el futuro, porque el futuro es un presente que aún no llegó y el claro. pasado es un presente que fue hace un tiempo. Entonces, en el presente, todo eso está proyectado. Entonces, no nos vayamos al futuro, pero sí en este presente, con nuestra memoria, podemos hacer presente o tener presente nuestro pasado. Entonces, tener presente nuestro pasado es lo que decía, sostener con atención lo aprendido, y entonces así puedo enfrentar lo que se presenta. Entonces, el recordar tiene que ver con la necesidad en este presente de poner de manifiesto aquello que fuimos aprendiendo. Es como una recapitulación de lo aprendido, del camino transitado, fraccionada, porque difícilmente una persona recuerde todas sus vidas y todo el tiempo de cada una de esas vidas, sino que van llegando a veces como flashes, ¿no? De momentos, de situaciones. Esto hablando del lado natural de esta experiencia. Hay un lado que me parece que es antinatural, que es de que muchas personas están forzando querer recordar aquello y viajar a ese tiempo, porque quieren ver ciertos traumas o problemas o barreras que encuentran hoy, dónde se originaron y en qué momento, y piensan que con recordarlo van a destrabar este presente. Pero, o a lo mejor también sentir alivio, porque decir, ahora sé por qué estoy sufriendo, es porque yo en la vida anterior hice sufrirle a otras personas, entonces por eso estoy sufriendo, y como lo acepto simplemente como un castigo que me correspondía, pero en realidad yo no tengo que aceptar el sufrimiento como algo que alguien trajo a mi vida con propósito de darme un escarmiento, porque el cielo no castiga. Entonces, si hoy tengo hambre, es porque no trabajé en el pasado la tierra y entonces nada tengo para cosechar y entonces tengo hambre. Es la consecuencia de mis acciones. Tengo que aprender de ese pasado y ver que si yo quiero en un futuro
poder saciar mi necesidad, mi apetito y hasta inclusive si quiero tener para compartir con otros a través del amor, tengo que trabajar, porque eso me enseñó mi pasado, que si no trabajo no tengo, y que si trabajo entonces puedo tener, y si quiero compartir con otros tengo que trabajar más, no solo para tener yo, sino para poder compartir con los otros, ¿no? Entonces, naturalmente puede esto ir viniendo a nosotros, así como salpicado, digamos, o fragmentado, fraccionado, dependiendo de la necesidad. Pero imagínate que le cuesta al ser humano hoy vivir con el recuerdo de esta misma vida, de tantas cosas por ahí que traumática tiene, si tuviese que estar recordando las otras vidas, la cantidad de muertes que hemos tenido en cada una de ellas, la forma de salir de la vida es por la puerta de la muerte, entonces estar recordando eso que la gente no quiere pensar, de eso no hablemos, entonces no se puede acceder a todo esto hasta que uno no tiene la conciencia capacitada para poder administrar la manifestación de la emoción a partir de la experiencia sin que lo controle o sin que lo desequilibre. Entonces, cuando uno lo puede ver como un acontecimiento que se proyecta ante los ojos de uno y uno siente, pero no se afecta ni se desequilibra por eso que está sintiendo, ¿no? Entonces, por este motivo es que se vela ese recuerdo de las vidas pasadas a la mayor parte de las personas de la humanidad. Y también porque hay muchas personas que van avanzando desde su amor en la vida, compartiéndolo y multiplicándolo, que pueden comenzar a tener acceso a ciertas memorias que les serán útiles en esta. Cuando me enseñaron en la escuela la tabla del 2, yo estaba pensando en jugar con mis amigos y no entendía para qué me estaban enseñando eso, para qué sirve. Si lo que yo quería era jugar. Quiero decir con esto, muchas veces en el presente que vivimos, porque no vivimos en otro tiempo, llegan enseñanzas que no las vemos como tal, porque parecen no tener conexión con lo que estamos viviendo. Pero no quiere decir que todas las enseñanzas que recibimos en el presente son precisamente porque en el presente las necesitamos. Hay muchas enseñanzas que llegan siempre en el presente, no hay otra forma de poder llegar con las enseñanzas y otro tiempo para vivir. Esas enseñanzas serán necesarias en un futuro. Entonces, por eso hay que estar atento a todas las enseñanzas para poder de esa manera conectarse en el presente a través de lo aprendido para poder resolver sin que se complique más de lo necesario cualquier situación que de alguna manera resulte problemática, y entonces de esa forma podamos salir adelante. El recordar esto que hemos aprendido en la vida, lógico que se suma a todo esto. El espíritu tiene su memoria, entonces hay una memoria, llamemos así, temporal, que es la de esta vida, y podemos recordar hasta nuestras pequeñez, y más allá ya no es algo que esté dado al ser humano poder acceder así con tanta libertad. Entonces, en algún momento sí, cuando se entiende que se es merecedor y que se necesita, que se está en condiciones de poder administrar, esto se va revelando. Entonces, este es el motivo por el cual es necesario en determinados momentos recordar. Yo no aconsejaría a nadie ponerse a forzar ese recuerdo, ¿no? Es decir, tratar de ir en contra de lo natural, que por algo está velado, para poder recordar vidas pasadas. Yo que recuerdo vidas que pasé, algo que entendí, que nunca seré quien fui y que tengo que ser una mejor versión de mí cada día. Y eso lo consigo poniendo en práctica lo que aprendí a través de quién fui y de lo que viví. Entonces, recordar, no es más, a ver, recordar otras vidas es como recordar que comimos hoy al mediodía, que hicimos anoche, si vimos una película, cuál era, el argumento, si hablamos con alguien, lo que dijimos.
es recordar. Ahora nosotros lo hacemos algo fabuloso y para mí también es como muy fenoménico esto de recordar vidas pasadas, ¿no? Hay gente que lo presentan así, es recuerda sus vidas pasadas, como si eso fuera algo tan Sí. importante, que en realidad puedo recordar mucho de mi pasado, pero lo importante es, ¿aprendiste algo? ¿Para Y qué? podemos recordar mucho, pero aprendiste algo porque lo que va a ser útil en este presente que estás viviendo, no solo para vos, sino para la sociedad de la que formás parte hoy, es lo que aprendiste cuando vos lo vuelques en los hechos. Entonces, recordar vidas pasadas no es tan importante. Lo importante es tener presente lo que aprendimos en esas vidas. Y no importa recordar cuándo. Ahora, ¿cómo uno hoy puede manifestar y ponerse en sintonía con las memorias del espíritu si uno no recuerda vidas pasadas, poniendo en práctica lo que uno sabe hoy? Porque estoy haciendo yo ese ejercicio de voluntad propia, de esforzarme por todo lo que voy aprendiendo, ponerlo en práctica. Entonces, cuando yo estoy haciendo este ejercicio de poner en práctica lo que fui aprendiendo y de multiplicarlo a la hora de ir compartiendo, estoy administrando como corresponde mi aprendizaje y entonces se puede ir sumando más para tener más para compartir. Entonces, naturalmente, eso va llegando. Y cuando lo vivimos así de una manera natural, no nos asombra haber sido ningún personaje del pasado y de la historia, ¿no? Si vos te fijás, yo por lo menos que estoy como en en esto de difundir, veo que mucha gente quiere ser personajes cuando recuerdan, ¿no? Es decir, no fueron el que en la última cena barrió después que se fueron todos. Eh, Fueron algunos de los apóstoles, o estaban ahí, o el ángel que les avisó que venían. Siempre son personajes importantes. Entonces, bueno, resulta que hay 500 apóstoles encarnados, 40 Jesuses por todas partes. Sí. Es decir, a ver, acá yo quiero decir, hay ego ahí, Claro. en esto de querer recordar para ser el personaje. Pero vuelvo a repetir, porque aparte es lógico que lo entendamos, que no vamos a ser nunca quien fuimos. Tenemos que ser quien debemos ser hoy y ser mejor persona cada día poniendo en práctica lo que aprendimos a través de lo que fuimos en algún momento en otras vidas, pero principalmente lo que más nos debe ocupar es lo que aprendimos en esta o las cosas que vivimos en esta. Entonces, más que tratar de recordar otras vidas, yo les puedo asegurar que van a aprender mucho más tratando de estar atentos a esta y las cosas que pasaron. Yo pasé muchas experiencias en esta vida que las viví de acuerdo a lo que en el momento me pareció era la forma correcta. Pero hoy cuando observo con la mirada que puedo tener hoy sobre mi pasado, veo que dejé pasar muchas oportunidades y veo que no estaba atento porque no entendía que cada experiencia abre las puertas a una enseñanza que uno puede recibir, ¿no? Es una oportunidad para crecer. Entonces, cuando miro hacia mi pasado y me doy cuenta que lo viví de una manera muy liviana, hoy veo hacia mi pasado y puedo extraer enseñanzas, porque hoy veo de otra manera eso que en aquel momento no supe ver. Entonces, ¿cómo puedo aprender? Solo recordando. Entonces, vamos a aprender mucho de esta vida presente, del pasado de esta vida presente. No hace falta irse al pasado de otras vidas. Entonces, cuando uno sacó provecho a esta vida, es que entonces, lógicamente, ya tiene el espacio, el tiempo, el entrenamiento para poder entonces ir más allá. Pero, ¿cómo llegamos a aquel punto? Empezando a ir hacia atrás en nuestra historia y ordenando nuestro pasado. Entonces así uno entra en línea con ese otro pasado de vidas. Pero mucha gente lo aborda desde el fenómeno. Entonces recordar vidas. Y hay personas que, no sé, hacen cursos, prueban técnicas, hay personas que a través del hipnotismo buscan de ir hacia atrás. Entonces es algo que se está forzando a querer sacarlo, no se está abierto a que naturalmente llegue a nosotros, ¿no? Entonces,
no va a resultar tan beneficioso. Puede resultar todo lo contrario, muy perjudicial, porque Traumático. traer a este presente hechos que tal vez no pudimos resolver en aquel momento puede complicar más nuestra vida, nuestra existencia, porque no sabemos cómo lidiar con algo que pasó hace tiempo y no podemos cambiar. Entonces, yo vuelvo a repetir, no lo aconsejaría. Y sobre la pregunta que hacías vos, abordada para mí desde el hecho natural del recuerdo de otras vidas, así como tal vez fragmentado, uno siempre tiene que tratar de rescatar las enseñanzas. Y si uno ve algo que uno no le encontró enseñanza o no recuerda la enseñanza y uno recuerda la experiencia de haber vivido otra vida, tratar de extraer esa enseñanza, porque eso va a ser lo útil hoy. ¿De qué serviría que yo comparta lo que fui en otras vidas como un hecho curioso, ¿no? De por dónde caminé, con quién estuve? Lo que importa es lo que aprendí, porque lo que aprendí es lo que puedo compartir con los demás, porque nos pertenece a todos y puede ser útil para todos. Yo no impongo nada de lo que comparto, es simplemente justamente lo comparto, lo ofrezco. Aquel que de alguna manera entiende que le puede ser útil, lo tomará y lo hará suyo. No importa de dónde lo tomó. Lo importante es que lo hizo suyo porque entendió que le podía ser útil. Y cuando lo comprobó, llevándolo a la práctica, entonces siente seguridad y firmeza. Entonces, lo importante es no estar haciendo lo que nos dicen los sabios, sino encontrar nuestra propia sabiduría. Y la sabiduría personal se desarrolla poniendo en práctica lo que se sabe. Entonces, si sé lo que está bien, ¿qué estoy esperando para ejecutarlo, para ponerlo en práctica? Y el ponerlo en práctica me lleva lógicamente a tener que hacer la experiencia de vivenciarlo. Y cuando lo vivencio, se hace claro en mí del sentido y del porqué de todo esto. Y entonces cuando yo lo viví, lo que tengo que hacer a partir de ese momento para ayudar a otros es relatar lo que estoy viviendo, no lo que alguien me dijo, ni me pongo a repetir como estaba escrito, sino que es la experiencia personal. Entonces, eso llega mucho más, es mucho más claro. Bueno, ese recuerdo de las vidas pasadas tiene que ver con poder ayudar en todo esto, ¿no? Sí. ¿Querés? Vamos a la primera pregunta ahora. Eso, bueno, aprovecho y saludo a Gaby de Mente Positiva que está por ahí, que dice que te ama. Y bueno, me están diciendo otra vez que te vuelva a invitar. Es que, mejor Bueno. dicho, no te voy a sacar de aquí. Pero, pero mira, llevamos 90 minutos, o sea, como un partido de fútbol, y yo prefiero estar aquí teniendo toda esta información que estar viendo cualquier partido. Así que, por favor, vean el live, Igual. compártanlo. Cuando quede guardado, compártanlo. Este conocimiento es muy valioso, es muy valioso. Y ese es precisamente el deseo de Daniel en esta vida, compartir, compartir, compartir. Así que ayudémoslo también a compartir este conocimiento. Una vez que he guardado el live, por favor, compártanlo, compártanlo con 5 personas, con quien ustedes quieran, pero compártanlo, de verdad. Y dice Gaby que es que ella siempre me dice, Daniel es el viajero del tiempo. Y me encanta, me encanta. Bueno, no, Daniel, lo que te había preguntado antes era esto de si necesariamente tenemos que venir a la Tierra o podemos tener experiencias en otros lugares. Bueno, eso también, todo tiene su grado de complicación, pero Yo sé. cada esquema planetario tiene como conciencia superior lo que se conoce como logos. Entonces, un logos planetario. Esta Tierra tiene su propio logos. Ese logos planetario es lo que cualquier ser humano correctamente llamaría y reconocería como Dios. Es decir, la conciencia superior que lleva adelante, estimula, genera, impulsa, guía, acompaña a lo largo del camino a toda forma de vida existente, visible e invisible, dentro de ese esquema planetario. Entonces, las chispas divinas se desprenden de la perfección del Creador.
Entonces, ¿cómo es que se desprenden las chispas divinas, que serían sus hijos? El Creador, habiendo crecido en amor en sí, habiendo crecido el amor en él, llega un momento en que ya no cabe más en él. Y cuando no cabe más en él, sale de él. Y esa emanación de amor son sus hijos. Entonces es un desborde de amor del Creador, sus hijos, ¿no? Entonces, el Creador tiene acotado el espacio en donde sus hijos tienen que ir evolucionando. Trayéndolo a la Tierra, no sé si se entenderá el término como se entiende en los distintos países, pero aquí en Argentina le llamamos a donde se pone a los bebés que ya de alguna manera se pueden sentar o comienzan a moverse de a poco en un corralito, no sé cómo le llaman, ¿no? Bueno, entonces un poco existen estos corralitos. Entonces el logos planetario de la Tierra está acompañando a sus hijos dentro de este esquema planetario. No pueden encarnar en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque antes de que encarnaran, estamos hablando de hace 200.000 años más o menos que empezaron a encarnar, se fue preparando la Tierra y acondicionando para su llegada. Entonces Dios es previsor. Y esta Tierra tiene más de 5.400 millones de años que comenzó con su proceso de formación de vida inteligente, en donde entran los devas a proveer de sustancia los ideales del Creador, para que vayan tomando forma física. Entonces fue formando y creando el paraíso. No fue así como dice la Escritura, en 6 días hizo todo, ¿eh? No, 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 miles de millones de años. Pero, a ver, los días de Dios son miles de millones de años para nosotros, en la eternidad, digamos así. Entonces se creó en la tierra perfecta, el paraíso, para que los hijos pudieran ingresar. No podrían estar en otro lugar evolucionando, porque, a ver, están sintonizados con esta tierra y con la vida en esta tierra. Recién les decía, cada esquema planetario tiene un logos, ¿no? Una conciencia superior, como se llaman en los cielos, un ser celeste, ¿no? Hay una humanidad de seres celestes, seres celestiales, ¿no? De seres divinos. Entonces, de acuerdo también a sus distintas jerarquías, es la encomienda que tienen de trabajo, de desarrollo y de expansión de su conciencia. Entonces, un logo planetario trabaja sobre la expansión de la conciencia de toda forma de vida dentro de un planeta. Hay logos solares. El logos solar es quien de alguna manera supervisa la labor de cada uno de los logos planetarios dentro de ese sistema solar. Entonces, dentro de este sistema solar, por ejemplo, hay un arquetipo de belleza que es bastante similar para todos los logos planetarios. Entonces, dentro de este esquema de universo solar, en los distintos planetas, que las sondas que envía la humanidad dicen no hay vida, hay muchos planetas, la hay, pero no la hay en esta forma física. A muchos han trascendido ya, ¿no? Entonces, si se los viera, serían fácilmente confundidos con un terrícola, porque el esquema de belleza, es decir, de perfección y de forma, es similar, porque lo proyecta el logo solar. ¿Por qué los planetas dan vuelta alrededor del Sol? Por su centro de atracción, ¿no? Es decir, nosotros damos vuelta, que si un discípulo da vuelta alrededor de su maestro, es lo que le atrae, es lo que le sostiene hasta poder tener la individualidad y la capacidad de marchar por sí mismo. Entonces, el Sol es el Dios de este sistema. No hay vida si no es por Él. Todo gira en torno a Él. Entonces, existen logos desde cada uno de estos logos hay lo que se llaman hermandades, hermandades blancas, que están comprendidas
por distintas jerarquías espirituales del reino angélico y del reino que llamamos superhumanos, ¿no? Es decir, seres realizados en su conciencia. Entonces, desde distintos lugares del sistema se está apoyando y asistiendo a la Tierra, pero no es que puedan salir de la Tierra, quienes todavía están, sí, a ver, es la escuela, no se puede cambiar de escuela, digamos así, no sé, para hacerlo bien gráfico, no se puede cambiar de escuela, se está dentro de esta escuela, se fue creado para poder ingresar en esta escuela un día y poder transitar a través de esta escuela para poder realizarse y trascendiendo la escuela es en donde entonces ya sí comienza a abrirse ese campo de servicio y de conexión. Dentro de lo que es el discipulado de la Hermandad Blanca Planetaria, existen jerarquías espirituales y que se llaman iniciaciones en misterios mayores. Entonces, a partir de la cuarta iniciación de misterios mayores, cuando ya se lo libera el ángel de la guarda, recién a partir de ahí se recibe la primera iniciación de misterios solares, en donde uno comienza a conocer los orígenes de dentro del sistema. Y uno empieza a tener un contacto tal vez todavía como alejado, pero con los propios logos de los distintos planetas. Entonces hay misterios, por eso son iniciaciones en misterios. Hay misterios mayores planetarios, pero luego hay misterios solares. Y luego a partir de la sexta iniciación, que es la jerarquía que tenía Jesús, se entra a formar parte de la hermandad cósmica, en donde se conocen los misterios del cosmos. Bueno, les hago un poquito esta historia y a lo mejor lo abrí mucho, pero por el hecho de querer decirles, hay un tiempo para todo. Entonces, la humanidad está todavía perteneciendo a esta aula en la que se encuentra, ¿no? O a esta escuela que tiene distintas aulas, pero no pueden salir de ella. Sí, esto yo les digo, sí pueden venir de fuera a esta tierra. Quienes vienen de fuera a esta tierra, y hay muchos seres que no pertenecen a esta humanidad, son seres que vienen a asistir a la humanidad, que no pertenecen a este esquema planetario y vienen de otros esquemas planetarios de este mismo sistema solar, ¿no es cierto? Por ejemplo, quienes están muy cerca provienen de Neptuno y también de Venus. De Venus se origina la Hermandad Blanca en la propia Tierra, porque Venus es el yo superior de la Tierra, hay vinculaciones kármicas de los logos planetarios, de historia de miles de millones de años, de marchar juntos en la evolución, y entonces se asisten y se apoyan. Bueno, esto puede parecer de película de ciencia ficción tal vez, pero claro, el hecho es que sí pueden venir de fuera. ¿Por qué? Porque quienes vienen de fuera están trayendo una conciencia realizada, no vienen movidos por esa conciencia realizada a servir a través de tomar una forma física. No importa ese espíritu de dónde proviene. Cuando encarna dentro de la tierra, sigue los esquemas de belleza, de perfección y de manifestación terrenos. Entonces su forma será física, humana, aunque ese ser espiritual pertenezca a otro mundo. Entonces de fuera sí pueden venir porque vienen seres realizados, pero de la tierra no pueden ir a otros lugares donde los seres ya se realizaron y nosotros seríamos como criaturas del jardín de la infancia que están corriendo por la universidad, en que lo único que estaríamos haciendo es líos. Entonces, todo lo que hay por aprender está aquí. Aquí se dan todas las oportunidades y las posibilidades. Pero aquí mismo en esta tierra, cuando uno alcanza el discipulado cierto, consciente, para la hermandad blanca, es que uno empieza a conocer y acceder a través de ir quitando ciertos velos, determinados misterios que le van develando los orígenes y el porqué
de esos orígenes o de esos trayectos que se siguen, ¿no? Bueno, no sé, tal vez se los hice, es muy complejo, No, no, pero no. es muy vasto. Creo que eso nos da para un live completo, Sí, pero sería muy interesante tenerlo porque es un tema del cual creo que hay mucha confusión. Y, y bueno, pues uno diría, ¿de qué me sirve saber todo esto? Quizá pues no es tan importante, pero no, como dijiste en algún momento del live, eh, pues entre más conocimiento tengamos, entre más nos abramos sí, a responsabilizarnos también, pues más conciencia y más luz y, bueno, mejor. Entonces, pues te haría esta propuesta aquí en vivo para comprometerte bueno, de que hagamos un vivo nuevamente en algunas semanas sobre este tema más, digamos que más cósmico, de la hermandad blanca, de, bueno, todo esto que estás explicando que es fascinante, la verdad estoy así como para traer mis crispetas, bueno, cotufas, como sea que le digan en todos los países es distinto, pero ya llevamos más de 100 minutos, entonces tampoco quiero abusar de la gente y de ti. Eh, entonces sí, tenemos un sí para otro live. sí, 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 nos estaremos, perfecto, Me con todo gusto. encanta. Daniel, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por estar acá, por tu conocimiento, a todas las personas que se conectaron, que compartieron. Recuerden, apenas lo deje guardado, compartirlo más a las personas que ustedes quieran para que conozcan también a Daniel y bueno, más que a Daniel, el conocimiento que Daniel nos comparte. Entonces ahí les dejo esa tarea. Un abrazo grande, Daniel, y bueno, nos vemos Gracias, la próxima. gracias, gracias. Igualmente, gracias a todos. Gracias. Bueno.